Pero pues vamos a ver, ¿no? Pues bueno, ¿qué hacemos, Caro? No, tenés el micrófono apagado. Cuando disponga podemos iniciar, no tengo ningún inconveniente, querido hermano. Depende de vos. ¿Cómo, De cómo pie y era? al orden para vos. Vamos a tocar un tema del cual yo no soy experto, ¿no? Es decir, lo que voy a hablar lo voy a hablar desde un punto de vista abuelo de pájaro de lo que yo pienso. Es un tema que se puede prestar a cierta controversia por sexismo y no es la intención ni mucho menos. Bendito sea Dios, los hombres y las mujeres no somos iguales. Entonces, vamos a tocar el tema un poquito a vuelo de pájaro en una plática en la cual les pido que intervengan todas las veces que quieran para hacerla amena. No es una cátedra ni mucho menos, solamente es platicar un poquito del papel del hombre y de la mujer en la masonería y cuál sería el destino y el camino por el cual tendríamos que convergir en la construcción social, ¿no? Entonces, a ver si me acuerdo un poquito de cómo era, Caro, Voy a presentarte primero. Ah, sí, cierto. Claro, claro. Buenas noches, queridos hermanos. Hoy seguimos con el ciclo de conversatorio. Está con nosotros el doctor Emanuel Gómez García, egresado de la Universidad de La Salle, médico cirujano ortopedista, también egresado del American British Cowdray Hospital, es grado 33 del rito de escocés antiguo y aceptado del Consejo Supremo Soberano para la Jurisdicción Masónica de la República Mexicana. Un pequeño error, pero mi querido Para hermano, nada. muchísimas gracias. Sé que estás No, haciendo un gracias. esfuerzo por brindarnos a nosotros parte de tu sabiduría y de lo que No, tenés en el corazón, porque enseñar es dar parte de lo que uno tiene en su corazón. Y de la no, cero abundancia del sabiduría. corazón habla la boca. Muchísimas gracias. No, al El auditorio contrario, es tuyo, porque mi querido hermano. todo lo contrario, porque me permiten desaburrirme aquí del encierro, pero más que esfuerzo, créeme que es un placer, sobre todo ver a caras ya conocidas, como la de Adriana, que ya hemos tenido oportunidad, ni qué decir de Estela y tú, y pues aquí está Enrique, está Benjamín, a Francisco también ya me había tocado ver, al Pepito, bueno, todas ya, para que ya ahí está todo el mundo allá. Qué placer, qué placer, qué placer. Jessie, ahí está mi querida Jessie, qué gusto. ¿Cómo era compartir? Era, era aquí. Sí, A ver, espérame. en los tres puntitos compartir pantalla. En tres puntitos. Creo que ahí está, ¿verdad? Sí, ahí. ¿Sí? Ahora, Tenés que espérame abrir tantito, tu, porque tu archivo. mi de esta cosa, ¿verdad? Sí, ahí mismo. Ahí está. ¿Me dicen si ahí se ve? Sí, sí, Súper bien. súper ¿Se ve bien. bien? Sí. Sí, Bueno, repito, esto no es ninguna práctica de expertise, solamente es un vuelo de pájaro, sobre el papel del hombre y la mujer en la masonería. La masonería, en su filosofía más fundamental, desde sus inicios ha sido, a mi entender, contaminada por las estructuras que la institucionalizaron. Se trató en los orígenes de nuestra orden más de política que de filosofía, más de poder que de conocimiento. Esta es la verdad, mis hermanos. Sabemos todos que nació en 1717, pero tenía que tener reglas la masonería, y en 1723 Desaguiliers y Anderson hicieron las constituciones francmasónicas. ¿Qué es lo que hicieron estos dos? Pues simplemente agarraron el reglamento, el reglamento de la masonería operativa, es decir, de los constructores de las catedrales,
y lo pasaron a la masonería especulativa casi sin cambios. Fíjense cómo empiezan las constituciones de los francmasones. Por orden de su gracia el duque de Wharton, actual justamente honorable gran maestre de los francmasones, y como su diputado humildemente dedico a vuestra gracia este libro de las constituciones de nuestra antigua fraternidad. Antigua fraternidad, si apenas llevaban 5 años. Aquí le ponen antigua fraternidad porque, repito, tomaron las constituciones de la masonería operativa. En testimonio de vuestro honroso y prudente y vigilante desempeño del oficio de nuestro gran maestre durante el pasado año. De vuestra gracia, obediente, servidor y fiel hermano, J.T. de Saguille, gran diputado maestre. Y las constituciones masónicas, fíjense, tenían que ser leídas a los nuevos hermanos en presencia del venerable maestro. Es decir, se les imponía esta constitución a rajatabla. Y empezaba así. Así empieza la constitución. Adán, nuestro primer padre, creado a imagen de Dios, el gran arquitecto del universo, debió tener escritas en su corazón las ciencias liberales, particularmente la geometría. Indudablemente Adán enseñó geometría a sus hijos y el uso de ella en las varias artes y oficios convenientes, al menos en aquellos primitivos tiempos, porque vemos que Caín edificó una ciudad a la que puso el nombre de su primogénito, Enoc. Y continúa, no podemos suponer que estuviese menos instruido, pues siendo el príncipe de la otra mitad del género humano, fíjense bien, de la otra mitad del género humano, y el primer cultivador de la astronomía tendría mucho cuidado de enseñar geometría y masonería. Luego, Noé y sus 3 hijos, Jafet, Sem y Cam, fueron verdaderos masones que después del diluvio conservaron las tradiciones y artes antediluvianos. No cabe duda que el arte real fue introducido a Egipto por Mizraim, el segundo hijo de Cam, 6 años después de la confusión babilonina en 160 después del diluvio. Fíjense qué precisión de fechas, ¿eh? En 1816 del mundo y 2188 antes de Cristo. ¿Qué les llama de esta primera hoja de la Constitución, mis hermanos? ¿Qué les llama la atención? Príncipe de La la otra mitad de la humanidad. O sea, la mitad de la humanidad le llamaba Set y la otra Enoch, ¿no? Estaba Pero ¿qué más afuera y les sin llama la embargo atención? era universal. Fíjense bien, está basada la Constitución en sus primeras hojas en dogmas religiosos, Claro, claro. ¿no? Ahora, ¿alguno de ustedes ve el nombre de una mujer? No, pues, ¿cómo? Ninguno. Tamaño romano iban a ser. Es decir, la orden masónica, aunque ya veremos que esto no fue tan cierto, porque en la forma operativa la mujer estaba presente, Exacto. la orden masónica especulativa, como la conocemos ahorita, nació bajo el dogma religioso católico judío basado en el patriarcado. Estamos hablando aquí de los patriarcas. Pues nada más para empezar a dar, ¿no? Además, continúa las constituciones. Si fuera necesario, podríamos mostrar cómo las órdenes militares y de caballería y las de carácter religioso copiaron en el transcurso del tiempo los usos y reglas de la antigua fraternidad, pero ninguna estuvo mejor instituida ni más decorosamente instalada, ni más que sagradamente observará las leyes y obligaciones que los masones aceptaron. ¿Qué les llama la atención de este párrafo? Aquí puede participar quien sea, por favor, ¿eh? ¿Qué les llama la atención? Que son dogmáticas, no se rigen por constituciones que no tienen nada que ver con la masonería. que se mezcla la parte militar con la parte religiosa ya.
Exactamente, ambas cosas. Una es dogmática y otra es que utilizan a la masonería como si fueran órdenes de caballería y de carácter religioso. Sí. En los grados que siguen, no sé si alguien tenga por ahí el grado 30, pero en el grado 30 estudiamos al enemigo de la masonería, que es el trono y el altar, es decir, el poder eh, de gobernación como las órdenes militares La y las religión. de carácter religioso, ¿no? El trono y el altar. Fíjense en qué contexto nace nuestra orden. Los que hicieron estas constituciones, que les digo, prácticamente las pasaron como una copia de las operativas, es James Anderson, ¿no? Y se dan cuenta, pues es un teólogo, ¿no? Y ves ahí ya Protestante. que, sí, es protestante, es calvinista, pastor, Y de y salud también. seguía, pues igual, también es un cuate que fue estudioso, pero en algún momento dado eh, se fue al lado religioso totalmente, y además ambos servían al trono, ¿no? Al duque de Wharton, a los primeros jefes de la masonería que no eran los masones operativos, era la nobleza francesa y la nobleza inglesa. Aquí hay una foto de mi logia madre original, que es la Gran Logia de Valle de México, donde está Benito Juárez a la cabeza. ¿Ven algún busto de mujer? No, pues. Sí, sí hay uno. En la logia donde no se aceptan mujeres tenemos el busto de una mujer. En En la serio. columna del lado derecho, la penúltima figura, la que está casi hasta el fondo, ¿la ven? Estoy ampliando. En la figura del lado derecho, en la columna del lado derecho, donde está Abraham Lincoln encabezando esa columna, casi hasta el fondo la penúltima figura es una mujer. ¿Sí lo alcanzan a notar? Esa mujer es la corregidora Josefa Ortiz de Domínguez, que tuvo mucho que ver como masona en la independencia de mi país, México. O sea, sí está el busto de una mujer, pero pues no se aceptan mujeres. Un siglo después de iniciada la masonería, Mackay da los famosos linderos o landmarks, y famoso landmark 18, ¿no? Ciertas calificaciones de los candidatos para la iniciación se derivan de la señal de la orden. Estas calificaciones se refieren a que debe ser un hombre no mutilado, de nacimiento Ujú. libre y de edad madura. Por consiguiente, la mujer, el que ha perdido el uso de sus facultades, el esclavo o el que ha nacido en cautiverio están descalificados para la iniciación en los ritos de la masonería. ¿Por qué creen que es este landmark? ¿Qué dirían? Fíjense que tenemos que entender en qué siglo fue escrito, cuál era el papel de Claro. la mujer en la sociedad Porque a la y mujer cómo la... siempre se le consideró más débil. No, un objeto. Aparte era totalmente misógino, Y clasista. Totalmente. poniendo, claro, y poniéndolo en la lista de hombres no mutilados, por ejemplo, prácticamente nos califican a nosotros como también personas innecesarias. ¿Y por qué un hombre no, y por qué un hombre mutilado no podría estar en la orden? Porque no podría ser los signos, por ejemplo. Vamos a suponer que sí, pero eso podría
ser sustituido, ¿no? Ajá. Claro. ¿No? Es que también los landmarks los tomaron de ciertas órdenes masónicas operativas donde un cojo, alguien que no tuviera una mano o una mujer, no podrían cargar piedras, como las cargaría quizá un hombre, Claro. Los trabajos ¿no? operativos no podrían hacer. Y exactamente, ¿no? Los no libres, no pusieron a los no libres porque pues, es que mezclaron aquí las cosas. O sea, tomaron los dogmas religiosos, los dogmas gubernamentales, el patriarcado religioso, las constituciones de los constructores operativos, las trataron de organizar para la masonería expectativa, impidiendo el paso de hombres no libres. Pero de paso pusieron estupideces como que la mujer y los iniciados pues no podían ser masones. Y luego dijeron que pues ni siquiera se podían cambiar estos linderos, estos landmarks. O sea, es absurdo que la orden progresista más importante de la humanidad no sea progresista, ¿no? Absurdo. Pero esa es la orden masónica mundial. O era. El hombre cultivó el trigo, pero la mujer hizo un pan con él. Es decir, sí hay diferencias en el pensar y en el actuar biológico, psicológico y social de hombres y mujeres, pero ambos buscamos un fin común, diferentes caminos. Esta frase que puse trata de reflejar el papel social que tiene el hombre y la mujer, que aquí parece un poquito como que sexista, porque pues, por supuesto que hay hombres que hacen pan y por supuesto que hay mujeres que siembran trigo. Ujú. En realidad, parece que es una dualidad del hombre y la mujer, pero en realidad somos opuestos complementarios. ¿Qué es la dualidad? Pues la existencia de dos fenómenos o caracteres diferentes en una misma persona o en un mismo estado de cosas. Y la dualidad se representa en nuestros templos por estas dos columnas, que pueden Y que ser el son hombre y la mujer muchos. perfectamente, ¿no? Pero ¿qué hay detrás de la dualidad? Una sola esencia. Es decir, aparentemente el hombre y la mujer son diferentes, pero en realidad ambos son seres humanos. Y por supuesto, igual que nuestros pavimentos, hombres y mujeres nos complementamos como opuestos. Por supuesto, este dibujo es algo exagerado, aunque no carece de algo de razón, ¿eh? Mi querido hermano y la querida hermana Liliana quería hacer una pregunta. Que como no veo quién levanta la mano y eso, que tomen la palabra cuando quieran. Ah, bueno, perfecto. Liliana, Buenas noches. Buenas noches. Bueno, quisiera hacer una intervención. Si es que podrías pasar la anterior, creo que era la anterior. Anterior. Ahí. 1858. Estas calificaciones se refieren a que debe ser un hombre no mutilado, ¿verdad? Así es. Bueno, en mi caso parece mentira, pero mi marido está dentro de la masonería y tuvo un Claro, accidente y él no tiene una mano, o sea que está mutilado para lo que decía en el año 1858. O sea, yo creo que en aquel entonces esas descalificaciones fueron hechas por hombres. En aquel entonces, obviamente, Albert Gallatin, McKay dice, ¿verdad? McKay. McKay. Sí. O sea que ellos prácticamente ponían calificaciones como para decir, este sí, este no, ¿verdad? Así es. ¿Es así? con Pero lo relación a hacían, eso, discúlpame que sí.
Sí, 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 adelante, Caro. quisiera preguntar, Sí. obviamente me adelanté, no sé qué va a pasar después, pero pregunto yo, ¿esto sigue estando latente desde 1858? Es mi pregunta. Sí, y si ves las liturgias de la masonería, vienen escritas ahí. Y Y bueno, además ¿y hay por un qué así? landmark, Sí, landmark o un lindero Sí. que dice que no se pueden cambiar. Ujú. Qué Cierto. absurdo, ¿no? para Ujú. mí es absurdo porque, mira, yo te digo, si vamos a irnos por lo que hablamos la otra vez, la Mónica, de la luz y todo eso, y si Ajá, vamos a estar descalificando por unas facultades físicas, pero es una luz a así es, nivel cognitivo, es una pérdida para la francmasonería, o sea, creo yo, es mi punto de claro. vista personal, digo Y yo, tienes ¿verdad? toda Me la hago razón, cargo. Pasa toda que la razón. hay que analizar siempre. En el mismo derecho, nosotros tenemos autores, criminólogos, por ejemplo, Lombroso, Ferri, que siempre decía, Lombroso decía el malhechor. ¿De dónde viene la palabra malhechor? El que tiene algún defecto. O sea, hay que comprender también que en el curso de la historia, la humanidad fue evolucionando. Entonces, lo que nosotros, vamos a decir, cuestionamos es por qué, siendo un orden donde somos libres y de buenas costumbres, donde tenemos una apertura de pensamiento, todavía no podemos modificar las estructuras sobre las cuales se cimentaron la masonería, porque así como bien dijo el querido hermano, existe un landmark que dice que no se puede cambiar los landmarks, o sea, que restringe. A eso nada más se refiere. Pero fíjense en este absurdo. Las constituciones son en 1723. Los landmarks son más de un siglo después. Pero estos landmarks y las constituciones son basadas en la masonería operativa, donde efectivamente a los constructores no les recomendaban pues, ni meter mujeres ni lisiados porque no iban a poder trabajar, no iban a poder ser tan productivos cargando piedras y rompiendo piedras, ¿no? Y esto lo hemos arrastrado. Y entonces la orden progresista por excelencia dice que no puede cambiarse esto. Lo bueno es Pero, que sí está ju- cambiando. pero justamente porque la constitución por la cual tiene su precedente, como se dijo al principio, está basada por las reglas militares y Así es, religiosas. así Entonces, es, viniendo de este lado, que no se permitía ni mujeres ni hombres mutilados, pero el precedente está en eso. O sea, viene de ese lado, la raíz, así es. que No, y además, no solo que a por lo eso, mejor no sino se porque, pensó mucho para hacer la constitución. ¿Por qué? Porque se hizo a raíz de lo que ya estaba preestablecido. así es, exactamente eso es lo que pasa. Y tenemos que entender en qué época fue esto, ¿no? Donde la mujer, pues, será un adorno de la casa, ¿no? Tristemente. Pero no fue tan así. Ya verán que hay unas cosas interesantísimas que vamos a ver a continuación. Sí hay diferencias biológicas y psicológicas en el ser humano, ¿no? Estos dibujos caricaturizan un poquito lo que somos, pero no están tan lejos de la realidad, ¿eh? ¿Qué diferencias biológicas hay? Hay muchísimas. Yo tomé estas diferencias de un psicólogo de la Universidad de Barcelona que publica ahí, sobre todo está muy dedicado a la psicología de la educación, Bertrand Regarder. Él pone 7 diferencias básicas, aunque hay muchísimas más. Hay 20, 35, hay muchos artículos al respecto. Pero para no alargarnos mucho, primero que nada los cromosomas. ¿Qué creen? Que en el momento de la concepción, es decir, cuando el espermatozoide penetra al óvulo, todos somos mujeres. Todos somos XX, tenemos los cromosomas XX. A determinadas semanas aparece una proteína que se llama antígeno Y, que favorece el desarrollo del cromosoma Y y nos desarrollamos hombres.
Las mujeres son XX y los hombres son XY en todas nuestras células. Así yo quiera ser mujer, me comporte como mujer, me opere y haga lo que sea, soy XY y las mujeres viceversa. Esto no tiene nada que ver con preferencias sexuales ni construcciones sociales que están muy de moda entre la comunidad LGTB, sino con la realidad de los cromosomas. Somos XX mujeres o XY hombres. Esto lleva al punto número 2, el impulso sexual. Atrás de los ojos hay un núcleo cerebral que en el hombre es 3 veces mayor que en la mujer y tiene que ver con justamente la atracción y el deseo sexual. Es decir, estamos los hombres muchos más pendientes del aspecto sexual que las mujeres. Sin que entiendas esto, por favor, esto no es a rajatabla. No es una cuestión dogmática, porque todos tenemos un poquito de mujeres y todos tenemos un poquito de hombres. Estamos supeditados a diferentes hormonas. En los hombres la testosterona, que da un poquito más de masa cerebral, masa muscular y cierta agresividad. Y en las mujeres la progesterona y los estrógenos, que las hacen ser cíclicas, es decir, a veces emocionales, a veces más racionales, a veces más desordenadas, a veces más emotivas, dependiendo en qué ciclo del mes estemos. Los roles de juegos de infancia. Las mujeres juegan con muñecas y los hombres con soldaditos. Evidentemente esto tiene un patrón social, es decir, les enseñamos a los hombres y a las mujeres que tienen que cumplir ciertos roles de juegos de la infancia y así nos han dicho que construimos ciertas estructuras cerebrales en la conducta de niños y niñas. Pero según este psicólogo Bertrand Regarder, al parecer no todo es lo aprendido, sino que biológicamente en niños, sobre todo que estaban en guarderías, lejos de la influencia de padres o otro tipo de gente que influyera en sus decisiones, los niños solitos decidían ciertos juegos violentos y las niñas solitas aprendían a jugar de otra forma. También somos diferentes en la expresión de sentimientos. Las mujeres tienden más a exteriorizar sus sentimientos, a comentarlos. Los hombres no. Los hombres interiorizan. Esto se manifiesta en el lenguaje. Las mujeres hablan muchísimo más que los hombres, expresan muchísimo más, son más ordenadas en sus pensamientos, son más prácticas, son más emotivas y buscan cierto reconocimiento de su intimidad y su individualidad. El hombre es más introspectivo, prácticamente no habla y cuando habla lo hace cuando ya tiene una respuesta. Y pues de la sexualidad ya hablamos un poquito, ¿no? El hombre tiende más a focalizar su sexualidad al momento de la sexualidad, es decir, se enfoca en el placer del momento. La mujer se enfoca más en los preámbulos y en el después. Repito, esto no es un dogma. Hay hombres emotivos y mujeres prácticas. ¿Cuándo nace la masonería femenina? Fíjense que en 1732 en Irlanda, Mrs. Alwood, que no se sabe mucho de ella, fue iniciada en circunstancias medio raras. Pero fíjense en qué fecha, anterior a las landmarks. Apenas acababa de empezar la masonería cuando en Irlanda las mujeres ya participaban de la masonería. De 1732 a 1882 hubo algunos intentos de logias femeninas supervisadas por hombres. Fue hasta 1882 en Francia, donde una pensadora, escritora y periodista, María de Deresme, funda logias femeninas y mixtas,
Estas trabajaban como órdenes de adopción, es decir, sobre el rito de adopción que tenía que ser supervisado por hombres. Inició así la masonería de damas en Francia o la Eastern Star en Estados Unidos. En Europa, posteriormente a esto, creció la Gran Logia Femenina de Bélgica, que fue la primera y más importante. Y fíjense hasta qué fecha en Estados Unidos. 300 años después de que se inició la masonería en el 2017, existe apenas una gran logia femenina en Estados Unidos, cuya sede está en la Florida, y cuya carta patente la dio la Gran Logia Femenina de Veracruz, aquí en México. En Inglaterra, las dos órdenes masónicas femeninas, a la fecha, tienen cerca de 5,000 miembros. La primera mujer masona en México fue doña Josefa Ortiz de Domínguez, la corregidora. Este personaje tuvo una importantísima influencia en la independencia de México. Su figura se encuentra entre los bustos de destacados masones de la Gran Logia Valle de México, la más importante de este país, en la que no se admiten mujeres. Ridículo. Según varios historiadores masónicos, fíjense bien, la mujer participaba legal y activamente en los trabajos masónicos de la obra operativa. Es decir, en la época de los constructores, la mujer sí participaba en los trabajos. Esto está documentado desde el año 1390. Durante la transición de la masonería a su forma especulativa, algunos masones irlandeses, como ya vimos, iniciaron a mujeres en sus logias a principios del siglo XVIII. En 1774 se funda la masonería de adopción, la cual tuvo auge durante 150 años, con algunos intervalos de inactividad. En este rito masónico las mujeres participaban en trabajos sometidos a la tutela masculina, y fíjense bien hasta cuándo, hasta 1935, la Gran Logia de Francia dio autonomía plena a sus logias de adopción, las cuales ya con pura presencia femenina formaron la Gran Logia Femenina de Francia, que siguió usando este rito de adopción. Esta logia después cambió al rito escocés antiguo y aceptado. Lo que ya habíamos dicho, en 1882, María d'Eresme es iniciada en la masonería francesa bajo el rito escocés, entregándose al trabajo masónico y fundando en 1893 el rito del derecho humano, de carácter mixto. Además fundó una revista que es de Droit de Femme, el derecho de la mujer. Esta es una masona emanada de las logias mixtas del derecho humano de Londres. Annie Besant promueve y da vida a la masonería femenina inglesa, y tiempos después promueve la masonería femenina en la India. Fíjense la importancia de las mujeres, ¿eh? En México, en el 2008, la Gran Logia Alma Mexicana, es una logia femenina, celebró su 50 aniversario contando con un total de 43 logias con carta patente, ubicadas tanto en la Ciudad de México como en 14 estados de la República Mexicana. No es la única logia mixta que existe, no es la única logia femenina que existe en México. También hay otra más o menos importante que es Alma de Anáhuac. La masonería mixta en México existe actualmente y ahorita vamos a platicar de ello. En el mundo existen por lo menos 40 grandes logias exclusivamente femeninas, distribuidas en más de 30 países, incluyendo Paraguay, que en el 2002 inició con las grandes logias femeninas bajo jurisdicción de la Gran Logia Mixta de Argentina. Hay una proporción aproximadamente de 32,000 masonas en más de 1,000 logias en el mundo. ¿Qué hacemos con esto? Logias femeninas, logias masculinas, logias mixtas.
¿Cuál es nuestra participación como hombres y mujeres en esta construcción social, mis hermanos? Tenemos que entender el aprendizaje, la mutua retribución que nos da poder participar hombres y mujeres en la logia y la educación de lo aprendido en nuestro entorno. Este es el Supremo Consejo de la República Mexicana, fundado en 1860. Hombres y mujeres. Esta logia, a la cual alguno de ustedes pertenece, este Supremo Consejo, está reconocido por Europa. Es el más antiguo de América y es mixto, desde el grado 1 hasta el grado 33. Este es el grupo de grados 33 activos, no supernumerarios, en los cuales pues, pueden ver la presencia femenina fuerte. Entonces, vamos a platicar. ¿Masculinas, femeninas o mixtas? ¿Qué dirían? ¿Cuál sería la Mixta. tendencia? Mixta. Mixtas. ¿Alguien más mixtas? Por Obviamente. supuesto que mixtas también. Mixtas también. ¿Qué pasa si solamente son femeninas? O masculinas. Estaríamos incurriendo en la misma cosa que nosotros cuestionamos. Sí. Ahora, trabajar solamente mujeres o trabajar solamente hombres, yo no lo veo mal. Lo que yo puedo ver mal en determinado momento es que no tengamos esa apertura para poder permitir que entren hombres o que entren mujeres a donde solamente trabajan hombres y mujeres. Es decir, cerrarnos a la oportunidad maravillosa de escuchar puntos de vista muy diferentes. Yo nací en una logia mixta. Y esa logia mixta que llamaban espuria, por cierto, el término espurio, mi querida hermana ilustre y poderosa Elvira Parra, aquí presente, qué bueno que estás, Elvira, Sí. sabe que en nuestro Supremo Consejo está prohibido la palabra espurio. Te iniciaste como masón, sí, no eres espurio, aunque no pertenezcas a mi consejo, a mi Supremo Consejo. Un masón es un masón. Así es. Entonces, yo nací en una logia espuria que cerró columnas y duró 6 meses esa logia y el fundador de esa logia pues me llevó a Valle de México, donde solamente son hombres, claro, con bustos femeninos a la entrada, pero no admiten mujeres, No, solo hay uno. y solamente hay un busto femenino exacto, el de José Ortiz de Domínguez. Que no fue masona, por cierto. Pero prohibido que entren mujeres. Ajá. Pecado, ¿eh? Yo me harté de esa situación porque dije, no puede ser. Me regañaron un día porque fundamos la logia mixta nosotros. Y me dijeron que no podía ni siquiera subir fotos con mujeres. So pena de que me expulsaran, siendo yo ya grado 32. En ese momento dije, no se preocupen por expulsarme. Yo me voy. ¿Pero cómo? Yo me voy. Pero ya te vamos a dar el 33 dentro de poco. Adiós. Yo no puedo estar en un lugar así. Donde me regañen por subir fotos con una mujer. Con arreos, claro. ¿No? El absurdo más ilógico de una orden progresista fundada en la igualdad, la libertad y la fraternidad, pero sin mujeres. El mismo fanatismo, porque esto es fanatismo,
se presenta a veces en las logias femeninas. Y que se llama universal, ¿eh? Además se llaman universales. De repente yo trabajaba con algunas hermanas de Alma de Anáhuac en la calle de Mina, en la colonia Guerrero, a los que conozcan esta zona de la Ciudad de México, donde aceptaban que rentáramos algunos templos para hacer masonería, pero por ningún motivo nos dejaban entrar a los trabajos femeninos. En Cholula, en Puebla, está la pirámide más grande del mundo. Y dentro de la pirámide hay un templo masónico que me han platicado que es fuera de este mundo, es bellísimo, con unos jaguares a la entrada. Yo no lo conozco, pero lo llevan algunas hermanas que pues prácticamente más que imposible entrar a trabajar con ellas. Cuando hemos trabajado la masonería mixta y hemos estado años escuchando la opinión femenina, es como hombre, se los digo, sorprendente lo que nosotros no vemos que las mujeres sí ven. Mi querida hermana Elvira Parra y yo nos damos unos agarrones de repente en el grado 4 y 5 que estamos llevando, que me ayuda, porque pensamos muy distinto. Pero cuando termina la ceremonia, creo que ambos salimos más que beneficiados. Es hermoso trabajar la masonería mixta por esas diferencias justamente. Las mujeres lo ven práctico, lo ven emotivo, se desgarran las vestiduras cuando están presentando un trabajo, nos hacen llorar a los hombres y entendemos una aplicación sensible sobre los temas. El hombre al revés, el hombre es práctico. El hombre a la resolución del tema. A poner, por ejemplo, el trabajo de la piedra bruta, ¿no? La mujer en la piedra bruta, pues yo soy la piedra bruta porque hice esto, pom, 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 pom. El hombre, la piedra bruta soy yo por nuestros vicios e imperfecciones, es cuánto. Así de sencillo y así de complicado las mujeres, ¿no? ¿Levantaste la mano, Elvira? Sí, por favor. Bueno, sí, adelante. Buenas noches a todos. Venimos de nuestra reunión. Pero bueno, en cuanto a la masonería femenina en México, yo puedo dar, soy fe de ello, porque yo me inicié en Alma Mexicana cuando estaba empezando, pues, en 1985, y todavía no estaba donde está ahora. Acaba de tener un local en Zarco, muy cerquita de Mina, de los Hombres. ¿Cómo surge la masonería femenina en México? Como son las hermanas de Anáhuac son mixtas, pero porque pertenecen al rito nacional mexicano. La masonería se crea en una época, la mujer interviene en la masonería en una época muy problemática, en que se le estaba empezando a dar el voto, pero es decir, a participar en la sociedad, pero no tanto como una participación activa, sino en busca de nada más del voto, ¿no? De hecho, suena ridículo, pero así era. Para poder votar tenía que darle permiso a su esposo. Y de hecho nunca ocupó ningún puesto. Pero eso hace que la mujer empiece a luchar, empiece a entrar en carreras universitarias, que eso también se sabe todo el trabajo que fue. Y por supuesto tiene estas mujeres cultas y con ganas de avanzar y de progresar, tienen contacto con la masonería. Son los hermanos de Valle de México, la logia masculina más fuerte que había y que existe todavía, sigue siendo la más fuerte, que por cierto recibió carta patente de nuestro Supremo Consejo, aunque después hubo problemas y
y tomaron ellos otros caminos. Pero por problemas que ocurren tanto entre hombres o en mujeres. Bien, cuando empiezan, forman, para que la masonería, las mujeres puedan entrar, otro rito nuevo, que se llama el Rito Nacional Mexicano. Lo conforman a los muy pocos años una de las fundadoras, Magdalena Sánchez de Álzaga, se separa porque no ve que sea bueno trabajar juntos. Y forma Alma Mexicana. A los 50 años, Alma Mexicana tenía 72 logias, y eso que había sufrido una división muy fuerte, de la que salieron dos grandes logias más, una humana. Y la otra es el Gran Valle de México, algo así se llama. Aquí. Pero con todo y con eso tenía 72 logias, tenía 7 cartas patentes y un triángulo en Guadalajara. Muy fuerte, sí, muy fuerte. Yo reconozco el trabajo de mis hermanas. Yo estuve en todo ese momento ahí, estuve desde el principio, desde cuando estaban en Zarco. Mi madre logia es Alfa y Omega número 33, que siempre se distinguió por la calidad de su maestría. Y recuerdo que a pesar de esa separación, en aquel entonces no nos dejaban entrar a Valle de México, hermanas, ni tan siquiera a la librería a comprar. Nos lo proporcionaban los hermanos o comprábamos un hermano que había una librería ahí en el Eje de Guerrero. Además poco había de masón en aquella época. Para mirar, Lavanini y 4 más. Pero sí tuvimos a grandes hermanos, como fueron los hermanos Gerard, y a otros cuantos hermanos que siempre nos impulsaron y nos apoyaron. Y hasta el día de hoy así ha sido. ¿Pero qué ocurre? Les voy a contar pues el por qué yo acabo de decir que me voy a humanista. Hermanas, las 2 columnas, que son las en las que tenemos que trabajar, unos representan nuestra parte femenina y otra nuestra parte masculina. Si trabajamos por separado, hombres y mujeres, estas 2 columnas no las trabajamos como es debido. Y entonces ocurren lo que está ocurriendo en Valle o lo que está ocurriendo en Alma Mexicana, por lo menos de ahí doy fe porque ahí lo viví. Las hermanas empiezan a trabajar tanto su parte masculina y se vuelven más tiranas, más soberbias y más prepotentes que los hombres. Y entonces, en lo que estamos luchando, resulta que al contrario, en eso nos convertimos. Y aquí hay hermanas que han estado en Alma Mexicana y que han visto cuál es el trato. De ver a una hermana más o menos normal, a llegar de estar y ocupar un puesto y volverse en la cosa más tiránica, más negativa que pueda haber. Doy fe, mi hermano. Así es. Estela Bartoletti tuvo... También. Así es. Perdón. Nosotras tuvimos el gusto de conocernos, o sea, ya se convirtió en un negocio, ya es una lucha por poderes, al fin y al cabo seres humanos. Pero de una forma, el trato es de verdad tiránico. Ningún hombre, porque cuando nos vamos a un extremo, a lo que no nos corresponde nuestro rol, está bien que trabajemos y nos complementemos, como decía Emmanuel. No se crean que nos peleamos solos en el 14, ni en el 18, no nos peleamos en todos. Pero no nos peleamos, simplemente diferimos de criterios. Y yo, si a alguien agradezco en este Supremo Consejo y he aprendido, es de Emmanuel. Y creo que el resultado, y el otro día nos lo hicieron patente, el equipo que hemos hecho, tal vez por lo opuestos que somos, por los puntos de vista, porque además él es un científico, yo soy jurista, así estamos, ¿no? Él piensa en blanco, yo pienso en negro.
Y pues como debe ser, como los cuadros, ¿verdad? Pues así es. Pero pero siempre en esta discusión con respeto y sobre todo con un amor fraterno, real, verdadero. Y esto es lo que nos enriquece. Y además, una cosa que yo he comprobado, y el otro día lo dijo el soberano, le acaban de poner un cuadro de los 33 activos y los que no eran activos. Pero el soberano dijo, no, aquí todos somos iguales, ¿eh? Desde el aprendiz hasta el soberano, que soy yo. Todo. Y cuando dijo los 33, dijo, aquí no hay activos o no activos, todos son 33. Y así están hechas las fotografías. Y así, qué lástima que no pudieran estar, pero fue una convivencia maravillosa, aunque después tuviéramos resultados, porque yo vine con el estómago deshecho por el vino, que nos dieron que no era muy exquisito, pero bueno, pero contentos y felices porque de verdad mereció la pena. O sea, mereció la pena, yo creo que hasta nuestro pobre Emanuel, que también yo no sé si el COVID o fue el aguacero que nos trajo por el camino, no saben cómo venía lloviendo. Y sin embargo, yo le dije, porque además iba con prisa para unirse con ustedes, y sin embargo me vino a dejar hasta la puerta de mi casa. Y hasta que no me vio entrar y cerrar, no. No solo es que sea un caballero, y eso lo van a notar en nuestra orden. Y ahí estoy hablando de Manuel, con el que tengo más trato, pero puedo hablar de Enrique Tinoco y de cualquier hermano que haya estado con el que haya estado trabajando dentro de los que estamos en la orden. Y siempre con un respeto, con un amor, con un cariño, hasta que nos apapacha. Aunque haya hermanas que digan que tiene que ser el trato igual. A mí me encanta que seamos iguales, pero con roles diferentes. Entonces, y que no se caiga esto, pero hay también, esto es nuestra orden. Y en nuestra orden también se han dado casos muy espectaculares, como ha sido, a mí me consta, un venerable maestro maltratando a una hermana que era su novia y fue expulsado. O sea, lo que pasa es que la política de nuestro Supremo Consejo, luego estaba Elías, ¿no?, que pasó un video por ahí espantosísimo, otro loco, pero se ha ido depurando, ¿sí? Y sin escándalos, no se ha hecho ningún escándalo, no se ha hecho nada, pero se ha ido depurando y se ha quedado los que tenemos que estar en este trabajo. Y sobre todo, lo que sí les puedo decir es que en toda mi larga carrera no he visto trabajar los temas como se están trabajando ahora. No puedo decir del Supremo porque no los conocía antes, pero Valle de México lo conozco, a muchísimos hermanos no trabajan a este nivel. Aunque yo siempre oí cuando decían los hermanos, oye, me voy a ir, porque no distinguían. O sea, de Valle se iban o a Mina, que es donde estaba nuestro Supremo, o a Lucerna. Y entonces la respuesta, cuando yo les oía que preguntaban, dos hermanos decían, si quieres hacer política abierta, Lucerna; si quieres aprender masonería, vete a Mina. Con lo cual, pienso que este Supremo Consejo siempre trabajó de calidad. De todas formas, realmente los trabajos son realmente impresionantes al nivel al que se les da. Y si algunas veces se les fuerza un poquito o se les dice, porque en eso sí no estamos de acuerdo, Manuel y yo, tanto a papacho no. A mí me gusta una de cal y otra de arena, hermanas. ¿Para qué? Porque para estimularlo. Y lo van a ver cuando vayan avanzando en el grado 14, como que ese es uno de los sistemas, no digo que sea el mejor, pero bueno, es que va con personalidad. Y bueno, por lo demás, pues ¿qué les puedo decir? O sea, la masonería
igual, o sea, aquí no hay nombres, ¿eh? No hay género. Acuérdense que hay equidad de género. Hoy o el jueves, que se le pedirá permiso a vuestro eh, maestro, habrá es en el 18, pero de todas maneras vamos a tratar un tema sobre el adogmatismo, ¿no? Con el concepto sobre Dios. Emmanuel tiene conocimiento de esta conferencia que digo, nuestra hermana Julia Eliana, y bueno, tal vez sea también importante, el soberano quiere que se debata este tema en todos los grados. Y estoy segura, a mí me encantaría que el venerable maestro Emmanuel y el sapientísimo maestro lo permitiera hacer en los grados, en todos los grados. Porque, por supuesto, sí. Sería maravilloso, ¿no? Bueno, pues sería maravilloso. Sí, entonces, pero les digo, no, voy a hacer una frase que repito mucho, pero es verdad. Hermanos, yo siempre he dicho que el grado no hace al maestro, el maestro es el grado. Pero aquí, ahora le añado algo más. El grado ni el sexo hace al maestro. El maestro hace al hermano y al grado. Es cuando el maestro. Fíjate, Elvira, fíjense todos. Yo venía de una logia masculina muy cerrada, junto con mi querido Enrique González, que aquí está presente, en tu conicialo, de hecho él. Entonces, el tema de la piedra bruta, por ejemplo, ¿no? Pues te vas a la liturgia, la piedra bruta soy yo, por nuestro estado de imperfección, por nuestros vicios e ignorancia. Los vicios, pues, pueden ser estos, y es cuanto, ¿no? Y por aquí está Adriana, la que está ahí como Laura Martínez. Hola, Adri. ¿Nos oirá? Sí, nos oís, es que luego está descompuesto su micrófono, ¿no? Cuando fundamos la logia mixta, hola, Adri. ¿No? Cuando fundamos la logia mixta, Adriana, pues, me tocó iniciarla y presentó este trabajo. Nos hizo llorar. La piedra bruta soy yo porque he hecho esto, me ha pasado esto, soy así. Se desnudó. Los hombres que estábamos ahí nos volteamos a ver como diciendo, pues no hicimos el trabajo nosotros. Como que copiamos un poquito de la liturgia y lo dijimos. Mi primera lección ahí fue en las mujeres, la exteriorización de las emociones en los trabajos. Hace poquito mi querida hermana Jessie Vega, que está por aquí también, a la cual quiero mucho, presentó otro trabajo que hasta le dije, mándamelo por favor. ¿No? Las mujeres presentan unos trabajos tan emocionales, tan emotivos, que mueven justamente eso, las emociones en el ser humano. Pero no oigamos un trabajo de Enrique González Tinoco o del hermano Benjamín que está por aquí, porque son organizados, prácticos, concretos, explican muy bien, ¿no? Los que han podido entrar de repente conmigo a la logia en Ribú, escuchar a Benjamín o escuchar a Enrique, hasta quieres tomar apuntes, porque son muy concretos, ¿no? ¿Qué pasaría si no existiera Jessie o Laura o Elvira, por supuesto, en esta logia, o no existiera Enrique o Benjamín en esta logia? Nos perderíamos un acervo intelectual brutal de puntos de vista que no tenemos la capacidad, por nuestro género, de poder entender con claridad. No significa que nos podamos entender. Repito, esto no es dogmático ni hay una división franca entre el hombre y la mujer en sus estados mentales. O sea, pero sí hay esas diferencias que nos enriquecen mucho. Entonces, el tema empezó en cuál es el papel del hombre y de la mujer en la masonería. Después de todo este rollo,
¿ustedes qué dirían? ¿Cuál es el papel del hombre y de la mujer en la masonería? Complementarse. Trabajar juntos. Es como decía Elvira hace ratito, pues es que entramos a una logia que empieza con una dualidad y se deriva en opuestos complementarios, pero no tenemos esa dualidad ni esos opuestos complementarios en nuestras logias, ¿no? Entonces, para empezar, ya es un sinsentido trabajar en una masonería estrictamente masculina, estrictamente femenina, sin decir mal, sin decir que esto esté mal. Lo que está mal es no mujeres, no hombres, perdiéndonos la maravillosa oportunidad. Y efectivamente, sería complementarnos. ¿Pero complementarnos para qué? Para aprender Para del trabajar. otro. Sí, claro, Para crecer. Para Para crecer. hacer totalmente. ganar sabiduría. Pero ¿para qué es Yo, todo eso? perdón, maestra. De hecho, Emanuel? como hablamos la vez pasada sobre la mónita, es lo mismo también. Son puntos de vista. Y como usted estuvo explicando sobre el sistema que tiene el cerebro del hombre con respecto a la mujer, porque el hombre es visual y la mujer es auditiva, eso psicológicamente lo sabemos. Entonces, el hombre es más pragmático en ese sentido y la mujer es más emocional. Y complementarnos en ese sentido para poder tener puntos de vista mirando lo mismo, que es lo que yo siempre digo, ¿verdad? Yo soy docente universitaria y siempre le digo a mis alumnos, podemos estar viendo un zapato o un perro o un lo que sea, y ese perro, ese zapato, con lo que estamos mirando, todos vamos a tener un punto de vista diferente, por más que estemos mirando la misma cosa. Entonces, yo creo y considero que eso, no solamente hombres, mujeres, nos complementamos, gracias a Dios, porque no somos iguales, y tener esos puntos de vista, o si no, esto sería, no sé qué sería, si todos viéramos lo mismo o tuviéramos una línea recta sobre una situación. Totalmente. Pero fíjate bien como educadora, ¿qué poder te da como educadora entender los conceptos masculinos de diferentes tópicos? O sea, como educadora escuchar los puntos de vista masculinos te da herramientas. Y esa es mi pregunta. ¿Para qué nos complementamos? ¿Para qué nos armonizamos como hombres y mujeres? ¿Cuál es el objetivo? Crecer. El La objetivo educación. para mí Quizás hay que... Caro, No, dijo. Jazz, no, Jazz, por favor. No, Jazz. un comentario, hermana y hermanos. Vamos a, como si estuviéramos en logia. Está el venerable maestro, está la venerable maestra Carolina, está Manuel, y vamos a pedir la palabra y seguir el orden de ellos. Y por favor no arrebatemos la palabra y menos a nuestro venerable maestra o a nuestro sapientísimo maestro. Por favor, Jazz, ¿qué ibas a comentar? No, adelante, que opine Caro y después No, yo. por favor. Adelante, Jazz, por adelante, favor. Jazz. Adelante. Bueno, es que al final de cuentas el progreso de la humanidad siempre va a ser posible cuando el hombre y la mujer decidan construir juntos. Esa es mi manera de verlo. Por eso Porque dijimos hace ratito. en cualquier tipo plano, o sea, seas lo que seas, a la mejor doctora, a la mejor educadora, a la mejor licenciado, etcétera, estamos hablando de un progreso y al final de cuentas somos un equipo. Hay que complementarnos. Totalmente. Por eso pusimos ahí una frase que escribí. El hombre cultiva el trigo, pero la mujer hace pan con él. Sí, Caro. No, estaba diciendo que en base a nuestras experiencias o la experticia ganada, sabemos perfectamente lo que no queremos. Entonces, a partir de lo que sabemos que no queremos,
tenemos que construir algo y solamente podemos construir cuando tenemos la visión y el panorama completo. De hecho, si yo evalúo algo, lo voy a evaluar desde mi punto de vista como mujer. Pero si yo puedo escuchar, y el escuchar significa decodificar el mensaje que me está diciendo el otro y permitirme crecer con lo que me está diciendo el otro, entonces ahí yo voy a poder construir algo. ¿Y cuál es mi objetivo? Construirme a mí. O sea, indirectamente, lo que el otro me está aportando me va a construir a mí, porque el objeto es perfeccionar este ser imperfecto que soy, o construirme, o sea, y en base a eso proyectar en la sociedad. Y mi sociedad inmediata, mi familia, mis compañeros de trabajo. Y si es que tengo la oportunidad y el poder de decisión y formar parte de la clase que tiene el poder, ¿por qué no a la sociedad? Porque vamos a ser también objetivos. Si nos da la posibilidad de utilizar nuestro conocimiento para poder modificar la sociedad en la que vivimos, va a estar espectacular. Porque creo que el objetivo de ser masón no es solamente cerrarnos en nuestra logia, seguir algo, sino proyectarnos hacia la sociedad y construir esa sociedad que a lo mejor para mí va a ser que yo soy soñadora, pero es parte de un proyecto de vida que tenemos, de ser mejores cada día, pero únicamente complementándonos y trabajando juntos, porque vamos a tener la visión completa y el panorama completo de lo que estamos viendo. ¿Cuánto? Totalmente de acuerdo. Yo pienso que fundamentalmente una de las obligaciones del masón es educarnos a nosotros mismos a través de esta reciprocidad entre hombres y mujeres, pero también, como decía Adri Venegas, pues nos da herramientas para educar a los que están abajo de nosotros, a nuestros hijos, a nuestros educandos, a nuestro entorno, a nuestros aprendices y a nosotros mismos más que nada, ¿no? Yo creo que la apertura y el rol del hombre y de la mujer es esa complementación que nos sirve para la educación, ¿no? Ese es mi punto de vista muy particular. ¿Alguien más quiere agregar algo? Aquí hay una mujer que yo admiro mucho, aparte de todas ustedes, que tengo poco o mucho tiempo de conocerlas. Sí, Liliana. Yo quisiera compartir algo que me llegó y esta síntesis de lo que hablamos de mi voz nomás no me está saliendo bien, no sé si se escucha. ¿También bien. tienes COVID? Estoy esperando el resultado. Tuve contacto con... No, sí, tuve contacto con un positivo, estoy esperando el resultado. Me quedo con una frase que encontré y por eso decidí, ¿verdad?, también entrar dentro de este camino de luz, que es el delantal, símbolo del trabajo, que con su blancura indica el candor de las costumbres y la igualdad. Yo me quedo con eso y voy a seguir por este camino. Obviamente, si es mixto, opto por lo mixto. O sea, yo no, en particular, tengo 2 varones. O sea, yo soy, me encanta trabajar, o sea, en el sentido de como soy mamá. O sea, yo no tengo problema de algo mixto, porque en realidad él dice, el delantal, símbolo del trabajo, que es con su blancura indica el candor de las costumbres y la igualdad. Y si eso es lo que es, entonces la igualdad entre el hombre y la mujer se puede trabajar perfectamente. Evidentemente se debe trabajar con el hombre y la mujer abrazados entre los dos para poder buscar una dualidad de género y buscar, porque el hombre va a aportar unas ideas que capaz la mujer no ve, y la mujer va a aportar otras ideas que capaz el hombre no ve. Entonces eso se conjuga y se hace
un, ¿cómo te voy a decir? Se hace un objetivo con diferentes opiniones y se llega a un solo núcleo de idea, ¿verdad? Yo creo que en la vida siempre es así. Por eso está la mujer y el hombre, por eso la mujer, Adán y Eva. Entonces, siempre hay que tener esa visión de cómo se creó la humanidad. O sea que yo no soy muy feminista tampoco, ¿verdad? Y machista, o sea, no, es en conjunto una dualidad tanto femenina como masculina. Y en base a eso se unifica una idea central para llegar a un objetivo que siempre es buscar la luz y la verdad a lo que vamos a centrarnos, ¿verdad? Porque siempre va a haber temas en donde vamos a ir buscando un objetivo para llegar a la verdad de cada cosa que se está tocando. Eso quería aportar. Excelente, tienes toda la razón. Les voy a platicar una anécdota rápidamente de lo que pasó en mi logia simbólica. Cuando yo era el venerable de esa logia, cuando la fundamos, entró una hermana muy capacitada que venía de otro rito, de otro rito egipcio, Memphis Misraim. Yo tenía como costumbre cada cierto número de tenidas darle el mallete a alguien más para que empezara a hacer sus pininos. Y ese día me tocó darle el mallete a esta hermana. En cuanto sentí cómo tomó el mallete, con una fuerza medio tiránica, ¡Pah! Silencio, hermanos míos, estamos en logia. Hasta yo me espanté. Agarré y la abracé. Digo, no va por ahí. Y lo entendió perfectamente. Le dije, la venera, tú eres amor, no poder. Esa hermana ese año floreció tanto porque lo entendió, porque nos complementamos, que al siguiente año, lo que yo nunca había visto en una elección masónica, fue electa venerable maestra por unanimidad. Y aquí está ella, se llama Marisela Castrejón. Hola, Marisela. Queridos hermanos. ¿No? Efectivamente, como decía Elvira hace ratito, a veces en la mujer la masonería se vuelve algo tiránica y en los hombres es una herramienta política. Pero cuando se complementan hombre y mujer en nuestras logias, surge esa magia fabulosa de lo que es la verdadera masonería. Y hoy esta noche hemos hecho esta magia aquí, complementándonos unos a otros. No sé si alguien tenga algo más que decir. Yo doy las gracias. Cedo la palabra ya a nuestra venerable maestra. De verdad les agradezco mucho, 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 mucho el honor y la distinción que me han hecho esta noche. Permitirme Buenas hablar un noches. poquito de algo de lo que no sé. Bueno, Buenas noches, ¿puedo? Maura, adelante. Sí. Gracias. Bueno, primeramente felicitarle al ilustre y poderoso inspector general Emanuel Gómez García por la excelente decisión que ha tomado de retirar, de decir adiós a esa logia donde estaba y tenían esa, pues yo le diría, o no sé si estoy equivocada o en mi forma de pensar como mujer también, de una... Creo que nos va con el principio o con el ideal que tiene la masonería que nos enseñan, ¿verdad? O creo que algo hipócrita, por decirlo así, una palabra más sencilla o más fácil de entender, el de no admitir a las mujeres o viceversa, ¿verdad? En una logia, ya que hablamos mucho de eso, de complementarse, de lo opuesto, tanto de lo viril como, o sea, de la virilidad y todas esas. Y entonces es como que algo hipócrita de no
de no admitir a una mujer o a un hombre en la logia. Y por eso quería felicitarle y también por la excelente exposición de esta noche y también a la venerable Carolina Acosta o sea, por todo el equipo que nos han recibido a nosotras. Yo también vengo de una, no sé si me puedo expresar acá, ¿verdad? Así vengo de otra logia y también darle las gracias acá a ellos por el excelente recibimiento que tuvieron con nosotras. Es cuanto. Bueno, No, gracias a ustedes, mi querido hermano. Muchas gracias, querido hermano Emanuel. Sobre todo porque yo sé que estás pasando por un cuadro un poquito delicado, tenés mucha tos y igual accediste a desarrollar este conversatorio, que para mí es de suma importancia, porque así como vengo repitiendo, es una forma de hacer masonería saliendo del rigorismo y del ritual en el cual venimos. Aquí está el hermano Francisco, muchísimas gracias también. Sí, quisiera Queremos también escucharte yo decir también. buenas noches, venerables maestros, queridos hermanos, queridas hermanas. Realmente lo bueno de todo es que no existen cláusulas pétreas que puedan impedir el progreso de la humanidad y de la orden. Las cláusulas pétreas son aquellas que se establecen en una constitución justamente para que no pueda ser reformada. Sin embargo, la dinámica de la vida, del universo, hace que esto vaya evolucionando. Siguiendo un poco con la línea de lo expuesto, eh, no solamente el ser manco o existen muchas otras limitaciones que estaban establecidas en las antiguas constituciones, algunas de carácter espiritual incluso, o relativas a las labores que uno desempeñaba. Yo tengo un gemelo que es médico forense y él no hubiera podido ser iniciado si es que eso se mantenía porque los carniceros, los sepultureros, los empresarios de pompas fúnebres, por ejemplo, no tenían permitido el iniciarse tampoco, porque lo remiten a una cuestión energética, esotérica, eh, al menos en lo que es la tradición de la obediencia a la que pertenezco. Todo eso va cambiando también. Muchas veces la excusa que ponemos los varones es que en la logia tenemos que cuidar el aspecto energético. Dicen, en realidad lo que no nos cuesta mucho es luchar con nosotros mismos y contra nuestras pasiones. Entonces esa es una excusa que muchas veces se pone para no querer trabajar. Yo tengo el honor de ser recibido en obediencias mixtas y realmente se recibe muy buen salario. Y también considero que la mixticidad es el punto medio de equilibrio entre las dos energías, entre columnas justamente, entre la energía masculina y la femenina. Entonces, si bien aquí en el Paraguay estamos trabajando solamente en logia de varones, recibimos, y ahora incluso no podemos recibir porque estamos alquilando un templo que es del rito antiguo y primitivo de Memphis, en el que nos pidieron que nos recibamos visitas femeninas porque incluso hay algunas logias o algunas obediencias que no quieren que en el templo mismo sea ocupado por mujeres. O sea que hay de todo, pero esto es un proceso lento, lleva siglos y yo creo que va a ir cambiando porque es necesario. Y por lo demás he dicho, gracias. Muchísimas gracias, mi querido hermano. Yo considero que la limitación más grande es la limitación mental, la que impide el progreso, sobre todo, y más que nada aquella que segrega a los demás. Y así como venimos en este ciclo de conversatorios, es una nueva forma de hacer masonería, de tener este espacio para poder comunicarnos, para poder expresarnos
De hecho, así se crece, escuchando la postura de los demás, el pensamiento de los demás y en base a eso sacar una conclusión que va a ser más favorable para el crecimiento, no solamente personal, sino para el crecimiento de la logia o del lugar donde nosotros estamos ocupando. Así que muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias. Esto va a seguir. El martes que viene vamos a tener otro tema a desarrollar y cualquier hermano que se sienta o que tenga algún tema que sea interesante, que considere necesario para que esto progrese, bienvenido sea. Muchísimas gracias a todos por darnos lo más importante que es su tiempo y el tiempo es vida. Así que muchísimas gracias. Venerable maestra. Sí, sí, me quería hermana, discúlpame. Quería proponer Sí. que este tema que vimos el otro día, que el soberano quiere, que es sobre la libertad, o sea, digo, sobre el dogmatismo. Perfecto. Ya que estamos aquí, podíamos todos, ¿no? Reunidos, si el sapientísimo maestro también está de acuerdo, Emmanuel, el gran, el soberano gran inspector general de la orden. Ya saben que tienen que añadir un nuevo título. Soberano gran inspector de la orden, ilustre y poderoso hermano Emmanuel, sabiendísimo maestro. Entonces se podría tratar este tema nada más a nivel pues general, porque aparte el dogmatismo, la libertad de conciencia, el restricto a nuestra a los derechos humanos y la equidad de género son los nuevos lineamientos de nuestro Supremo Consejo, que realmente yo creo que a lo que estábamos hablando hoy, esta equidad de género, la lleva de forma, la cumple fielmente. De verdad, no el soberano, el Supremo Consejo, y más ahora creo que vamos a estar más reforzados todavía, no que la equidad de género se lleve, que el hombre y la mujer no haya ningún distingo, ¿sí? De hecho, y así es, o sea, entre nosotros se habla nada más de los cargos, incluso vos seríais lo correcto sería el venerable maestro, ¿sí? Entonces, no sé, se me ocurre proponerlo, ustedes son los que dirigen los capitulares y decir. Sí, me quería. Sí. Solo hacerles una invitación, venerable maestro. Ribú, que es nuestra logia simbólica, trabajamos los sábados a las 9 de la mañana, hora de México. Por efectos de la pandemia estamos trabajando en línea. Entonces, os pasaré el link para que los que gusten entrar a trabajos simbólicos, verán qué bonito se trabaja en Ribú, es muy, muy interesante. Precioso. Y la otra, precioso trabajo. Mis queridas y adoradísimas hermanas Carolina y Estela están representando a la masonería paraguaya de una forma espectacular. Así es. En los grados filosóficos del 4 al 14 ahorita. También se trabaja muy bonito nuestra logia, Géminis, y yo hablaba hace algunos días con mi querida hermana Carolina y Estela de que a las maestras que ya estén en sus logias con la madurez suficiente para pasar a grados filosóficos, pues en algunos meses tendremos seguramente alguna ceremonia de exaltación, porque nuestra logia simbólica, nuestra logia filosófica capitular va a trabajar obviamente en línea por las cuestiones geográficas que nos separan, porque hay hermanos que vienen de Puebla, de Yucatán, de nuestro país, y por supuesto ustedes del Paraguay. Entonces siempre trabajaremos en línea para fortalecer esos lazos con el Paraguay y para que podamos decir en un futuro que
se sembraron los grados capitulares allá con ustedes y que sería un gran honor un día ir a visitarlas en ese aspecto, ¿no? Entonces, ánimo, mis hermanas, a ver si en algunos meses se animan ya a exaltarse al grado 414, ¿no? ¿Es cuánto, venerable maestra? Pues sí, porque además, de verdad, la masonería es apasionante, pero cuando entramos a los grados filosóficos, entramos a otro nivel de conciencia. Esa realmente es la masonería. Los primeros grados son preparatorios. Y bueno, se lo dice, ya les he dicho el tiempo en que yo me inicié. Imagínense, soy prehistórica, ¿eh? Y aquí sigo con la misma ilusión de aprender. Cosa que también estaba un poquito desilusionada, porque decía una hermana, a ver, dejar tu madre logia después de 30 y tantos años, casi 40, o sea, de verdad, duele. Pero gracias a Reboot, o sea, volví a encontrar ese ímpetu del aprendiz, ese gusto, ese esperaba los sábados con toda ilusión, o sea, preparada como me acordaba como cuando escuchaba igual con ese, y bueno, y no me dejan todavía de sorprender con esa forma que tienen de trabajar, y también hay que reconocerles la magnífica fraternidad que tienen entre ellos. Yo tuve la suerte de unirme con Reboot a trabajar con Marisela Castrejón, que de verdad mis respetos y mi admiración, qué veneratura más increíble, qué masona de cuerpo entero, en todo momento. O sea, yo ahora que Manuel es muy chismoso, porque nosotros somos discretos, lo que pasa es que somos muy comunicativos y contamos cosas, pero seguimos guardamos el secreto y todo. ¿Verdad que sí, Marisela? Pero cuando comentó eso, no, estamos entre familias, lógico, de estas cosas aprendemos. Así entre nosotros aprendemos señalando nuestros errores o nuestras faltas. Pero cuando dijo que le di el mallete y la agarró, yo dije, ¿quién será? ¿Está mal? Nunca en la vida pude pensar que era Marisela. Sí, es verdad. Pero bueno, qué bueno, siempre a lo mejor, siempre que tengamos un hermano que se atreva, porque hay que tener valor, que esto no nos lleva a nada, y entonces indicarle a alguien su error, pues no es agradable, pero nos sirve. O sea, como yo pienso que es como los hijos, ¿no? Yo siempre digo, a quien más quiero en mi vida es a mis hijos, a los que más he regañado es a mis hijos, con quien he discutido, con la gente que me importa, porque el que no me importa, el de la calle, les puedo asegurar, me da igual, no, ustedes no oirán de mí haber discutido con nadie. ¿Por qué? Porque no me importará. Lo que hiciera o no dejará nada. Es cuanto. Gracias, Caro, a todos ustedes. A ver si se acuerda de algo, Gracias, querida Marisela. hermana. Buenas ¿Puedo? noches, hermanos, venerables maestros. Pues muchas gracias por esas palabras. Realmente, para mí, nuestro querido hermano Manuel Gómez ha sido un maestro inspirador. Y gracias a eso, pues me he forjado y me he templado. Y pues aquí seguimos con las enseñanzas de mis queridos hermanos. Me apena no haber llegado al principio, pero lo único que yo voy a comentar es que como masones creemos en las leyes de la naturaleza, en el poder generador. Y el poder generador siempre tiene la tendencia de un equilibrio. No hubiese hecho hombre y mujer, no habría un equilibrio si no hubiera opuestos complementarios. Todo lo que se sale de ese equilibrio, pues no está conforme a las leyes universales. Por lo tanto, como decía Elena Blavatsky, no se puede hacer masonería ni llegar a un progreso si hacemos a un lado a la mitad de la humanidad. Es cuanto, mis queridos hermanos. La querida hermana Estela quería hablar también. Con vuestra veña, mis queridos hermanos. Cuando en agosto la ilustre y poderosa hermana
soberana Elvira Parra Márquez me envía un WhatsApp y me dice si me podía llamar, y le digo que sí, y bueno, y estuvimos hablando más de 2 horas, pero algo que me dijo ella, que me lo repitió también el ilustre y poderoso soberano hermano Emmanuel, como el poderoso hermano, el soberano José de Jesús Nieto, López Nieto, me dijo, vamos a hacer verdadera masonería. Y es lo que hemos estado haciendo todos estos meses, y por lo cual estoy inmensamente agradecida por haberme invitado a ocupar una plaza, porque es un verdadero privilegio y que sería muy lindo que podamos compartir con más hermanas de nuestra logia. Y también siento lo que refirió la hermana del hecho de salir de una logia que ella fundó, que ella trabajó tantos años. Es un quiebre enorme y es una bisagra en la vida, que hay que tener el coraje, la valentía, como lo hizo también el hermano Emmanuel, en hacerlo, porque de lo contrario uno se siente absolutamente avasallada y totalmente en decrecimiento. Entonces es importante tener ese coraje, esa valentía de salir adelante y de hacerlo con el dolor en el alma, porque cuesta, requiere una meditación profunda y de no volver atrás. Entonces entiendo perfectamente los pasos que vosotros habéis dado, y es algo que hay que hacerlo por el bien y por el crecimiento de nosotros y el beneficio de nuestro entorno. Es cuanto, mis queridos hermanos. Justamente eso, creo que la historia de nuestra logia Libertad, Igualdad, Fraternidad es eso, es salir de un lugar donde dijimos que no queríamos estar porque no crecíamos, que eso no era practicar y ser masón, porque uno tiene que respetarle al otro. Y cuando utilizaron el mayet no para marcar la tenida, sino en tono de amenaza, entonces creo que eso fue la señal para decir: en este lugar no queremos estar. Y ya que nos dieron las herramientas, levantamos columnas, y eso es una realidad. Y también hicimos y nos fuimos más allá para demostrar que somos capaces y que podemos forjar grandes cosas teniendo y utilizando las herramientas que nos dieron. Le agradezco, porque es mi logia madre, el haberme dado la posibilidad de iniciarme, pero en base a eso también pude discernir y discurrir para poder llegar a una conclusión diciendo: esto no es ser masón. Y ser masón es crecer y construir, y más que todo respetar. Y creo que todos los que estamos acá, o parte de los que estamos acá, sabemos esa realidad, que el absolutismo tiene que quedarse como una forma de gobierno histórica, que ya no se aplica actualmente. Ahora uno tiene que crecer, y el ejemplo de utilizar la tecnología es un ejemplo de ello, valga el pleonasmo. Así que creo que estamos llamados a hacer grandes cosas, y le insto a mis hermanas a estudiar, a seguir creciendo, a presentar sus trabajos, a defenderlos. Sé que nos ponemos nerviosos, porque yo también formo parte de ese grupo de exponer los trabajos, pero es para nuestro crecimiento, y que eso es el objetivo de esto: crecer y forjarnos en mejores personas.
Sí, venerable maestra, con vuestra venia. Pero esto, no se engañen, esto es una labor de muchos años y el Supremo Consejo, para poder mantener estos lineamientos, ha sufrido muchas las consecuencias también, Pero ¿se acuerdan de la liturgia del primer grado? No podemos cambiar, echar marcha atrás. El masón tiene que ir hacia adelante siempre. Entonces, aunque parezca que no, vamos avanzando. Y más nosotras, las mujeres hermanas, que necesitamos de todavía esta lucha. Tenemos que luchar, empezando por nosotros, porque hay muchas cosas que nosotros todavía tenemos que modificar dentro. Muchos dogmas, muchas malas costumbres, tenemos muchas cosas todavía grabadas en el subconsciente y tenemos que seguir luchando por ellas. Algo que yo cuento ya con la ayuda de Manuel, es una de mis ilusiones, es que es el llevar logias, abrir logias en Estados Unidos, porque realmente la situación allí es caótica. Están los hermanos que hay, están allí, buenos hermanos, la mayoría de ellos, pero no tienen ni idea de masonería, están perdidos, no saben qué hacer, no admiten a mujeres. Hay dos para más iniciadas, que son iniciadas en Clio 165, de la cual soy venerable maestra, y han sido las únicas, pero hay muchas mujeres, y tanto los hombres como las mujeres están necesitando que se les reivindique y que tomen posesión, porque de verdad viven en una situación de esclavismo, hermanos, de otro tipo de esclavos, ¿sí? Pero viven esclavos y faltos de afectos. Y ahí es una gran labor que espero entre todos me ayuden a haber cumplido ese sueño. Es cuanto. Gracias. Muchísimas gracias. Así como dije hace rato, a todos por la participación y por este espacio que creo que el gran arquitecto del universo nos dio la posibilidad, y también pedirle al gran arquitecto del universo por la salud de cada uno, que nos cubra con su manto sanador, que creo que es necesario, que muchas veces tenemos dolencias físicas, otras afecciones psicológicas, otras afecciones espirituales, y que todas ellas nos cubran y nos sanen. Así que muchísimas gracias y nos vemos el martes que viene. Muchas gracias. Gracias a vos. Gracias, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, mis hermanos. Abrazo. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Mira, Cuídense los de la hermana, a ver la prueba cómo te sale. Ojalá y salga de negativo, solo San Papá. Pero yo creo que, no sé si Manuel pues, te ha dicho qué es lo que tienes que tomar. Porque él tiene el medicamento propicio para eso. Si no, póngase en contacto con él. Creo que ya salió, ¿no? Sí, ya salió. Esa hermana es médica también, ¿eh? Sí. Esa bueno. hermana es médica. Vaya médico que tenemos los dos con COVID. Es que tenemos dos hermanas que están enfermas de COVID. Sí, mi marido dio positivo y entonces tuvo contacto directo con un paciente. Mi marido